3 horas después de que mi hijo y mi nuera ganaran 90 millones, yo ya estaba en la calle, expulsada frente a todos los vecinos. Y todo por un simple papel, con mi nombre firmado en el reverso. Mi nombre es Teresa Álvarez. Durante casi una década viví sola tras perder a Ricardo, mi esposo, durante 30 años, a causa de un infarto que me dejó una casa llena de ecos y silencios que no sabía cómo manejar. Nuestro hogar, 3 habitaciones en las afueras de Tampa, se volvió demasiado grande para mis pasos, pero demasiado cargado de recuerdos para pensar en vender. Entonces llamó mi hijo único Eduardo. Su voz tensa, había perdido el empleo y necesitaba un lugar donde quedarse un tiempo con su esposa Vanessa. Solo serán unos meses, mamá, te lo juro. Nada más mientras nos estabilizamos. Aquellos meses se estiraron como una sombra sin fin 5 años. Al principio agradecí la compañía. La casa volvió a tener sonidos, risas, pasos, puertas que se abrían y cerraban. Vanessa al comienzo era pura dulzura, montaba la mesa con esmero, y Eduardo me ayudaba con las fugas y chirridos que siempre posponía. Pero con el tiempo, todo se deslizó hacia otra cosa. Primero fueron comentarios al aire sutiles como alfileres, que mis recetas ya no eran saludables, que mis programas hacían demasiado ruido cuando ella necesitaba trabajar en su laptop. El cuarto de visitas donde yo pintaba para mantener el alma quieta fue transformado en su oficina temporal. Mis lienzos y pinceles quedaron arrumbados en cajas húmedas del sótano. Es solo hasta que consiga más clientes para mi consultoría, decía con ese tono que fingía agradecimiento. Necesito un espacio profesional para las videollamadas. Yo asentía. Siempre asentía. Al fin y al cabo estaban pasando por un mal momento. O eso creía. Pero lo cierto es que cada día sentía que mi casa se encogía para mí. Mi habitación se convirtió en el único rincón donde aún respiraba a mi ritmo. Y aún así Vanessa tocaba sin esperar respuesta y entraba como si fuera dueña del lugar. Cuando cumplí 68 años, Eduardo intentó organizar una pequeña celebración. Un pastel sencillo, un par de velas. Desde la cocina escuché el veneno suave de Vanessa. No exageres, Eduardo. No necesita tanta atención. Luego se malacostumbra. Como si yo fuera una huésped caprichosa y no la dueña de la casa. Un año más tarde supe la verdad. Eduardo llevaba casi 2 años trabajando en un puesto estable. No estaban ahorrando para salir adelante. Estaban viviendo a mis expensas, mientras el dinero se les iba en ropa costosa para ella. Paseos de fin de semana donde yo no era bienvenida y un coche nuevo que ocupaba mi garage. Yo pagaba todo: agua, luz, internet, impuestos. Mi pensión de maestra y los pocos ahorros que dejó Ricardo mantenían esa vida que ya no me incluía. En la puerta del refrigerador comenzaron a aparecer notas de Vanessa. Por favor, no uses la lavadora después de las 20, se obterró. Me molesta el ruido. O moví tus cosas del armario para hacer espacio a mis utensilios, gracias. Ni un ¿te molesta? Ni un ¿estás de acuerdo? Solo órdenes disfrazadas de cortesía. Una mañana fría de enero, la luz tenue del amanecer se colaba por las persianas cuando bajé a la cocina. Preparé mi café como siempre, cargado con un toque de canela. Ese aroma era uno de los pocos rituales que seguían siendo míos. En la mesa reposaba el boleto de lotería que había comprado el día anterior. Siempre jugaba los mismos números. Las fechas que marcaban mi vida, la de Ricardo, la mía, la de Eduardo y la de nuestro aniversario. Tomé el periódico, lo abrí sin esperanza real. Y entonces el corazón me dio un vuelco. Los 7 números coincidían. 90 millones. Me senté porque las piernas no me sostenían.
El café tembló en mis manos y dejó un pequeño charco oscuro sobre el mantel. Pensé en un departamento más pequeño, en viajar, en regalarle a Eduardo algo que lo ayudara de forma responsable, quizá la entrada para una casa modesta. Fui a mi cuarto a llamar al banco. El gerente me recomendó guardar el boleto y acudir a la oficina estatal de la lotería cuanto antes. Pero cuando volví a la cocina, el boleto ya no estaba. Lo busqué por todas partes. Entonces escuché gritos eufóricos desde la sala. Crucé el pasillo y allí estaba Vanessa brincando como una niña, el boleto en la mano, abrazando a Eduardo. «Ganamos, amor, ganamos 90 millones. Por fin saldremos de esta casa vieja». Eduardo sonreía, pero su mirada parecía perdida. Me paré en el umbral. El aire olía a vino caro recién abierto, y la luz que entraba por la ventana iluminaba el papel como si fuera un trofeo robado. «En realidad ese boleto es mío», dije con voz serena. «Lo compré ayer y ya verifiqué los números. Soy yo quien ganó». Ambos se giraron. El gesto de Vanessa se tensó. Apretó el boleto como si fuera a desintegrarse. «No seas ridícula, Teresa. Si fuera tuyo lo habrías guardado. Lo dejaste ahí abandonado. Eso lo convierte en nuestro». «Eso no cambia el hecho de que me pertenece», repliqué. «Atrás está mi firma, como siempre hago». Vi cómo su rostro palideció cuando giró el papel y encontró mi nombre escrito con tinta azul. Eduardo tragó saliva incómodo, sin saber en quién creer. «Eso no significa nada», escupió ella. «Vives con nosotros. Te cuidamos. Lo que es tuyo es nuestro. Somos una familia». La palabra familia salió de su boca cargada de hipocresía. 5 años de humillaciones se agolparon en mi garganta. «Quiero mi boleto». «Vanessa», dije firme como no me escuchaba desde hacía años. Lo que ocurrió después se sintió como una pesadilla en cámara lenta. El rostro de Vanessa se desfiguró. Una máscara fría sustituyó cualquier amabilidad anterior. «¿De verdad crees que te lo voy a devolver?» Su risa sonó rota, amarga. «Tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros. Eduardo y yo merecemos ese dinero más que tú». Eduardo intentó detenerla a Vanessa. «No podemos». «Cállate», le ladró. «Quieres seguir siendo un inutilito mantenido de tu mamá. Esta es nuestra oportunidad». Durante 3 horas vi cómo mi nuera se convertía en alguien que no conocía. Hizo llamadas anunciando su gran triunfo. Descorchó un vino que yo jamás había visto. Hablaba de mansiones y coches, mientras yo me volvía invisible, una sombra arrimada a la pared. Cuando intenté entrar a mi cuarto para respirar un momento, la puerta no se abrió. Estaba cerrada por dentro. Y mis cosas estaban apiladas en el pasillo, como si fueran basura a punto de ser sacada. Vanessa, sin mirarme siquiera, dijo con una frialdad que heló la casa entera: «Necesitamos ese cuarto para la oficina principal». Y entonces supe que aquel era solo el comienzo. «Puedes quedarte con el cuarto de servicio, el que está en el fondo». Fue en ese instante, con la luz del mediodía entrando oblicua por la ventana, iluminando ocre el pasillo, que entendí. La verdad ya me estaba echando. Para ella, el dinero ya le corría por las venas como si fuera suyo desde siempre. Cuando dieron las 12 y comenzaron a llegar sus amigos, Vanessa ya estaba completamente embriagada. Pero no de alcohol, sino de ese poder nuevo que le deformaba el rostro. Entró en mi habitación, ahora abierta pero irreconocible, con mis cosas tiradas por todos lados, como si mi vida fuera un montón de trapos viejos. ¿Sabes qué soltó apoyándose no en la puerta sino en la soberbia? He cambiado de idea. No te quiero aquí. Nada. Te vas a cargar todo con tu manera patética de ser.
Sentí que los ojos se me nublaban, pero lo que me escapó no fue tristeza. Fue el golpe seco de la incredulidad. «Esta es mi casa, Vanessa. No puedes echarme así». Su rostro se torció en una mueca afilada como si le doliera escuchar mi voz. Observa. Lo que hizo después se me quedó grabado como una película lenta. Vanessa comenzó hasta a arrojar mi ropa dentro de una maleta vieja que había sacado quién sabe de dónde. Fotografías familiares, recuerdos de Ricardo, mis medicamentos. Todo empujado sin cuidado, todo mezclado como si no valiera nada. Sus amigos la observaban desde el marco de la puerta con copas de vino en la mano, riéndose por lo bajo como si presenciaran un espectáculo cruel. Eduardo estaba en la escalera quieto con el rostro tan pálido que parecía de papel. Nuestros ojos se encontraron varias veces, pero él siempre desviaba la mirada como si encarar la verdad lo fuera a quemar. «Vanessa, esto es una locura», musitó en un momento casi imperceptible. «Claro que no podemos», respondió ella antes de que él terminara. «Acabamos de ganar 90 millones. Podemos hacer lo que queramos». Arrastró la maleta hacia la puerta, el plástico raspando el piso como un gemido. Intenté impedir que se llevara el álbum de bodas que Ricardo había armado con tanto cariño, pero Vanessa lo arrancó de mis manos y lo lanzó dentro de la maleta con tal violencia que escuché cómo se quebraba la tapa. Ese sonido. Fue como si se me rompiera algo en el pecho. «Por favor», supliqué. «Déjame empacar mis cosas bien». «No tenemos tiempo», cortó ella sin mirarme. «Nos espera una vida nueva». Mientras vaciaba mi armario noté un destello amarillo asomándose del bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla. El boleto. Mi boleto. Cada vez que ella se movía, el borde del papel aparecía y desaparecía como un recordatorio cruel. Allí estaba mi firma, allí estaba mi victoria y mi humillación. Los vecinos comenzaron a aparecer en la banqueta atraídos pelo alboroto. Marta, mi vecina de más de 20 años, cruzó la calle, justo cuando Vanessa abrió de golpe la puerta principal y empujó mi maleta hacia la terraza. «¿Qué pasa, Teresa?», preguntó Marta con el ceño fruncido y el viento levantándole el cabello. Pero Vanessa se interpuso sonriendo con una dulzura falsa que no le llegaba a los ojos. «Teresa se va a un asilo. Nos acabamos de ganar la lotería y nos mudaremos muy pronto. Allí estará mucho mejor cuidada que aquí». La mentira salió de su boca con una naturalidad escalofriante. Marta me miró insegura como si intentara descifrar si lo que oía tenía sentido. «Es cierto eso, Teresa», respiré hondo. El aire frío de enero me quemó los pulmones. Y entonces ocurrió algo extraño, un remanso de calma descendió sobre mí. Esa calma que llega cuando ya no queda nada que perder, cuando el miedo pierde sus garras. «No, Marta», respondí con voz firme. «Ese boleto es mío. Lo firmé en el reverso como siempre. Vanessa está intentando quedarse con lo que me pertenece». Marta frunció los labios con desconfianza y miró a Vanessa de arriba abajo. Otros vecinos se acercaron murmurando entre ellos, el ambiente lleno de tensión y polvo suspendido en la luz de la tarde. «Está confundida», saltó Vanessa rápidamente. «La edad, ya sabes. Cree que todo es suyo». Eduardo salió finalmente, pero parecía una sombra de sí mismo, los hombros caídos, el alma en ruinas. «Mamá, quizá sería mejor que te quedaras en un hotel unos días», dijo sin levantar la vista, «hasta que aclaremos todo esto». Esa frase dolió más que todo lo anterior. Mi hijo, mi único hijo. El niño al que arrullé, al que curé la fiebre, al que consolé cuando le rompieron el corazón por primera vez. Me estaba dejando sola en la calle para no contrariar a su esposa. «Lo entiendo, Eduardo», respondí, sintiendo cada sílaba como una piedra en la lengua. «Has tomado tu decisión».
Me giré hacia Vanessa, que mostraba una sonrisa victoriosa, ansiosa de que todos escucharan. «Ya no te necesitamos», proclamó ella levantando la barbilla. «Ve a repartir tu caridad a otra parte. Aquí ya no hay espacio para ti». Entonces, con la calma de una navaja, hice la pregunta que lo cambiaría todo. «¿Ya viste quién firmó el boleto, Vanessa?» Su sonrisa se congeló. Un destello de pánico cruzó por sus ojos. Instintivamente, llevó la mano al bolsillo donde guardaba el boleto. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz tembló apenas lo suficiente para que todos lo notaran. Los vecinos se quedaron en silencio expectantes, atrapados en ese instante suspendido antes del golpe final. Marta se acercó, me rodeó los hombros con un brazo firme y declaró: «Teresa se viene conmigo hasta que esto se resuelva». Y aquella fue la primera grieta en el imperio de Vanessa. Y les sugiero que revisen muy bien ese boleto antes de empezar a hacer planes. Vanessa bufó con impaciencia, pero pude ver cómo algo en su postura perdía firmeza. Eduardo seguía mirando al suelo, incapaz de enfrentar los ollos acusadores de vecinos que me conocían cuase toda vida. «Hagan lo que quieran», soltó Vanessa al final, tirando de Eduardo hacia adentro. «Tenemos un premio que reclamar». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la calle. Me quedé ahí inmóvil con la maleta improvisada a mis pies, mientras Marta y otros vecinos me rodeaban para ofrecer ayuda. Parecía mentira que todos mis años de vida se hubieran comprimido en unas cuantas prendas arrugadas y recuerdos fracturados. Aquella noche, acostada en la cama de huéspedes de Marta, escuchando el ventilador antiguo girar con un zumbido monótono, repasé cada minuto del día. ¿Cómo podía desmoronarse todo tan deprisa? Por la mañana yo era una viuda tranquila, modesta, pero en mi hogar. Al anochecer era una mujer desalojada, traicionada por su hijo y despojada por la nuera. Pero había algo que Vanessa ignoraba. Antes de dejar el boleto sobre la mesa, le había tomado una foto con mi celular viejo, frente y dorso con mi firma perfectamente visible. También tenía en mi bolso la copia del recibo de compra. Ricardo siempre me había inculcado esa costumbre: nunca confíes solo en la buena fe, Terry. Los papeles firmados pesan más que las promesas. Al día siguiente, mientras Vanessa seguramente fantaseaba con gastar millones que no eran suyos, me presenté en la oficina central de la Lotería Estatal. Expliqué todo a la mujer de recepción, una señora de mediana edad, con ojos que parecían haber visto demasiadas historias similares. «Esto ocurre más de lo que quisiera», dijo ella. «Vamos a necesitar toda la documentación que pruebe que el boleto es suyo». Le entregué la foto, el recibo y mis identificaciones. La mujer revisó todo con cuidado, hizo un par de llamadas y finalmente comentó: «Voy a enviar esto al departamento jurídico. Por ahora bloqueamos cualquier intento de cobrar el premio hasta que se aclare la situación». Salí del edificio sintiendo que recuperaba un poco de aire en los pulmones. La justicia podía ser lenta, sí, pero al menos estaba caminando hacia mí. 2 días más tarde recibí una llamada de Eduardo. Su voz sonaba extraña, como si se tragara palabras que no sabía cómo decir. «Mamá, necesitamos hablar. Las cosas están complicadas». «¿Qué pasó, Eduardo?», pregunté, aunque ya lo intuía. «Fuimos a la lotería ayer. Dijeron que el premio está bloqueado porque hay una disputa sobre la propiedad del boleto. Vanessa está fuera de sí. No lo está manejando bien». Imagino que no respondí, dejando que el silencio pesara. «¿Y tú, Eduardo? ¿Cómo llevas haber permitido que tu esposa me echara de mi propia casa por un dinero que no era de ella?». Del otro lado solo escuché silencio.
Un silencio que valía más que cualquier disculpa. Mamá, lo siento. No sé qué me pasó. Vanessa cambió desde que vio ese boleto. Fue como si fuera otra persona. No, hijo, dije con suavidad triste. Ella siempre fue así. Tú solo decidiste no verlo. Más tarde ese mismo día, Marta me contó que Vanessa había dado una entrevista al periódico local afirmando que yo era una anciana confundida que intentaba robar el boleto premiado de la familia. La noticia corrió como pólvora entre los vecinos. Algunos preguntaban, ¿quién dejaría un boleto así sobre la mesa? Otros, que me conocían desde hacía décadas, defendían mi honradez. El escándalo crecía, y yo, que siempre había preferido la sombra discreta de una vida sencilla, me veía en medio de una tormenta pública. Una semana después de mi expulsión, alguien tocó a la puerta de la casa de Marta. Para mi sorpresa era Lorenzo Méndez, un abogado especializado en disputas de lotería recomendado por un vecino solidario. Señora Álvarez, dijo después de escuchar mi historia, lo que le ocurrió es lamentable, pero por desgracia muy común. Los familiares creen tener derecho a lo que no les pertenece. ¿Qué puedo hacer? Usted ya hizo lo esencial, conservar las pruebas. Ahora debemos actuar rápido. Su nuera está intentando construir una narrativa pública que perjudica su credibilidad. Lorenzo explicó que además del proceso en la lotería debíamos solicitar una orden de reintegración, de posesión de mi casa, ya que había sido expulsada ilegalmente. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y Eduardo? Pregunté. Es mi hijo. Lorenzo me miró con una mezcla de empatía y firmeza. Señora Álvarez, él participó en su desalojo. Legalmente es tan responsable como su esposa. Aquella noche lloré hasta que el sueño me venció. No por el dinero, que al final era solo papel con números, sino por la pérdida real, la de mi hijo. La de la ilusión de que aún éramos familia. A la mañana siguiente, mientras Marta y yo tomábamos café en su terraza, el aire de la mañana movía las cortinas y traía olor a pan tostado. Vi un coche lujoso detenerse frente a mi antigua casa. Vanessa descendió envuelta en ropa de marca, bolsas elegantes colgando de los brazos. Ya está gastando como si el dinero fuera suyo, murmuró Marta indignada. Y yo, mientras la observaba caminar con ese aire de reina falsa, supe que la verdadera guerra apenas comenzaba. ¿De dónde sacó dinero para todo eso?, pregunté desconcertada. Marta soltó un suspiro largo, como si ya hubiera escuchado demasiados rumores. Dicen que consiguió préstamos usando el boleto como garantía. Al parecer algunas financieras lo aceptan, pero solo para clientes VIP. La audacia de Vanessa parecía no conocer techo. No le bastaba con intentar quedarse con mi premio. Ya estaba edificando una vida de lujos sobre un dinero que ni era suyo, ni tocaría jamás. Si la justicia seguía su camino. Durante las semanas siguientes observé desde la casa de Marta cómo mi vida era convertida en un espectáculo grotesco. Desde esa ventana, con la brisa tibia de la tarde moviendo lentamente las cortinas, veía entrar y salir camiones de entrega, muebles nuevos desembalados, e incluso caixas con mis objetos antiguos arrojados en la acera como basura. La casa donde Ricardo y yo construimos décadas de recuerdos estaba siendo deformada por las manos de alguien dominada por la avaricia. Mientras tanto, Lorenzo Méndez, mi abogado, no descansaba. Las primeras audiencias ante la Lotería Estatal habían inclinado la balanza a mi favor. La foto del boleto con mi firma, el recibo de compra y el testimonio del dependiente que confirmaba verme jugar. Siempre los mismos números. Estaban armando un caso irrefutable. Están en pánico, Teresa, comentó Lorenzo un día limpiándose los lentes.
Su abogada intentó decir que al vivir juntos todo se compartía. El juez no se tragó esa historia. ¿Y mi casa?, pregunté sintiendo ese pinchazo en el pecho que nunca se iba. Era lo que más dolía, ver mi hogar ocupado por quienes me traicionaron. Estamos avanzando. El juez autorizó una audiencia de emergencia para la próxima semana. Eduardo había intentado llamarme varias veces. Ignoré las primeras, pero la persistencia fue tan insistente, o quizá fue esa terquedad que solo las madres conservan, que finalmente respondí. «Mamá». Su voz sonaba hundida. Esto se nos está yendo de control. ¿Qué esperabas? Eduardo, respondí con calma helada. Me echaron de mi casa, intentaron robar mi premio, y ahora están gastando un dinero que no tienen. Yo lo sé. Soltó un suspiro largo, derrotado. Vanessa está obsesionada. Ya ha gastado más de 100.000 en crédito. Está convencida de que ganará el caso. ¿Y tú? ¿Qué crees que va a pasar? Silencio. Un silencio largo, áspero, que dolía más que cualquier palabra. No sé, mamá. Siento que estoy viviendo una pesadilla. Vanessa ya ni parece la misma. Ayer gritó al cartero porque preguntó si la señora Álvarez seguía viviendo aquí. Una parte de mí quiso consolar a mi hijo. La otra, la que recordaba su figura estática en la escalera el día en que me expulsaron, se mantuvo firme. Tuviste demasiadas oportunidades para hacer lo correcto, Eduardo. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Colgué sintiendo el corazón hecho piedra. Marta, que había escuchado desde la cocina, me puso la mano en el hombro. «Eres más fuerte de lo que yo sería», dijo en voz baja. «Si hubiera sido mi hijo». «Si cedo ahora», respondí, «le enseño que traicionar a la propia madre no tiene consecuencias. Que el amor de una madre lo justifica todo. Y no es así». Una semana después, el día de la audiencia para la reintegración de posesión, desperté con el sonido de sirenas. Miré por la ventana 3 patrullas frente a mi antigua casa, luces, reflejándose en las fachadas, vecinos saliendo en bata y pantuflas curiosos desde los balcones. Marta y yo nos vestimos rápido y cruzamos la calle. Un pequeño tumulto ya se había formado. Y entre aquel murmullo vi a Vanessa con las muñecas esposadas, la cara manchada de lágrimas y maquillaje corrido. Caminaba escoltada hacia la patrulla. Eduardo iba detrás, no detenido, pero completamente deshecho por dentro. «¿Qué ocurrió?», pregunté a un vecino. «Fraude», respondió él en voz baja. Sacó préstamos en varias financieras usando el boleto como garantía. Cuando una descubrió que el boleto estaba en disputa legal, la denunciaron. Una oficial se acercó al verme. «Señora Álvarez, soy la detective Ramírez. Necesitamos hablar con usted sobre su nuera». En la comisaría sus palabras fueron un golpe tras otro. Vanessa había conseguido más de 300.000 pesos en préstamos de 5 instituciones distintas. Para cada una había presentado documentos falsos, donde se hacía pasar por la legítima ganadora. Incluso falsificó su firma en varios documentos, explicó la detective, incluyendo un poder notarial que la autorizaba supuestamente a manejar sus finanzas. Me llevé la mano al pecho. «Dios mío», murmuré. La profundidad de la traición era un abismo que no había querido mirar. «Su hijo afirma que no sabía nada», añadió la detective. «Estamos investigando su declaración. Pero por ahora no está acusado». Salí de allí con una sensación hueca. No había satisfacción, solo una tristeza honda. Lo que debía ser una bendición se había convertido en una tragedia familiar. Esa misma tarde la audiencia por la casa fue rápida. Con Vanessa detenida y Eduardo sin oponerse, el juez concedió la orden para que recuperara mi hogar.
Lorenzo sonreía satisfecho. Es una victoria importante, Teresa. Ahora podemos enfocarnos en el caso del boleto. Va muy bien para nosotros. Regresar a mi casa fue como entrar en una versión deformada de mi propia vida. En solo un mes todo había cambiado. Muebles costosos reemplazaban mis piezas de años. En las paredes colgaban cuadros abstractos donde antes estaban las fotos de mi familia. La cocina tenía champán y caviar. La luz de la tarde se reflejaba en el mármol nuevo, frío y sin alma. El cuarto que compartí con Ricardo por décadas ahora tenía una cama enorme con sábanas de seda. Mis pocas pertenencias salvadas estaban amontonadas en cajas en el cuarto del fondo. El mismo que Vanessa había querido asignarme con burla antes de expulsarme. Y allí, en medio de ese espacio que ya no reconocía, comprendí algo. Había recuperado la casa, sí, pero aún faltaba recuperar mi vida. Me senté en aquella sala de estar transformada, rodeada de muebles ajenos fríos, comprados con un dinero que nunca existió, y lloré. Lloré por los años desperdiciados por una familia hecha pedazos por la confianza que había derrumbado como un vidrio estrellado. Lloré por Eduardo, que permitió que la cobardía y la codicia lo deformaran. Lloré por Ricardo, agradeciendo que no estuviera aquí para ver en qué se había convertido nuestro hijo. Esa noche Marta apareció con un guiso caliente entre las manos. Nos sentamos en la terraza como solíamos hacer antes de que el mundo se volviera del revés. La brisa nocturna arrastraba el olor a tierra húmeda. «¿Cómo te sientes al volver?», preguntó ella con suavidad. «Como una intrusa», confesé. «Esta ya no parece mi casa. Con tiempo podrás reconstruirla a tu manera». «Volver a hacer de este sitio un hogar», murmuró Marta tocando mi mano. Asentí, aunque la verdad es que dudaba. Cada habitación guardaba no solo memorias de Ricardo, sino también cicatrices recientes. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, Eduardo estaba allí, ojeroso, encorvado, con el cabello desordenado. Parecía haber envejecido una década en un solo mes. «¿Puedo pasar?», preguntó con una timidez que no le conocía. Vacilé, pero me hice a un lado. Entró despacio, mirando cada rincón, como si también él fuera un extraño en esa casa. Ella cambió todo, susurró. «Sí», respondí con frialdad. «Incluso a ti». Se estremeció. No replicó. «Mamá, sé que nada de lo que diga va a arreglar lo que hice. No merezco perdón. Entonces, ¿qué quieres, Eduardo?» Respiró hondo, como si se preparara para saltar al vacío. «Quiero que sepas que voy a divorciarme de Vanessa. No por el dinero ni por la cárcel, sino porque finalmente vi quién es ella y quién me convertí estando a su lado». Guardé silencio. Lo dejé hablar. «También vine por unas prendas. Estoy en un motel cerca del trabajo mientras busco un apartamento». Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. «¿Quieres quedarte aquí?». Era el instinto maternal herido pero vivo. Eduardo negó con la cabeza. «No, mamá. Tú necesitas tu espacio y yo debo asumir lo que hice. No puedo volver como si nada hubiera pasado». Por un instante vi un destello del hijo que Ricardo y yo habíamos criado, un hombre capaz de reconocer sus fallas. «Voy a darte las llaves de la casita en la playa», dije finalmente. «La que tu padre y yo compramos para los veranos. Está cerrada, necesita cariño, pero puedes quedarte ahí mientras te reacomodas». Eduardo abrió los ojos sorprendido. «La casa de Clearwater». «Todavía la tienes, sí. Ricardo no quiso venderla, y yo tampoco pude. Si la quieres es tuya por ahora». «Gracias, mamá», dijo con la voz quebrada. «No merezco tu ayuda. No lo hago porque lo merezcas.
Lo hago porque sigues siendo mi hijo. Asintió sin ocultar las lágrimas que le corrían por las mejillas. Busqué las llaves en una gaveta que, para mi alivio, Vanessa no había tenido tiempo de saquear, y se las entregué. También le di algunas indicaciones sobre el estado de la casa. Cuando iba hacia la puerta, Eduardo se volvió. «Mamá, sobre el boleto. Lo siento. De verdad lo siento». «Lo sé», respondí con un tono más cansado que duro. «Ahora ve y construye la vida que deberías haber tenido». Después de que se marchó, caminé por la casa observando cada rincón que debía ser recuperado, cada espacio que necesitaba volver a respirar con mi presencia. El dormitorio principal, la cocina, la sala. Todo pedía limpieza, purificación, sanación. Un paso a la vez me dije recordando las palabras que Ricardo repetía cuando enfrentábamos tormentas. 2 semanas después, la Comisión Estatal de Lotería convocó la audiencia final. El caso había avanzado rápido debido a la situación criminal de Vanessa, aún detenida sin poder pagar la fianza. En la sala de audiencias me senté junto a Lorenzo Méndez, observando el recinto, donde pronto se decidiría mi destino. Eduardo entró y se sentó en el área pública lejos del lugar donde antes solía estar con Vanessa. Cruzamos una mirada breve cargada de dolor, pero también de aceptación. Vanessa fue escoltada dentro de la sala con uniforme naranja esposas y la mirada perdida. Estaba irreconocible el cabello opaco, el rostro sin maquillaje, las ojeras profundas. Cuando me vio, sus ojos se endurecieron por un instante. Luego cayó la vista al suelo. El juez revisó cada documento, mi firma en el reverso, el recibo de compra, las declaraciones del dependiente, las fotografías que tomé antes de que el boleto desapareciera. «Este caso presenta una situación lamentable», declaró. «Lo que debía ser motivo de unión familiar se ha convertido en un triste ejemplo de la peor cara de la codicia». Miré a Vanessa, que seguía sin levantar la vista. Con base en las pruebas irrefutables, este tribunal reconoce a Teresa Álvarez como la única propietaria legítima del boleto premiado y, por lo tanto, la única con derecho al premio de 90 millones de pesos. El alivio que sentí no vino del dinero, sino del cierre, del final de un capítulo que había consumido meses de dolor. Algunas heridas sanarían con el tiempo, otras no. Cuando terminó la audiencia, Vanessa fue llevada de vuelta al centro de detención, donde esperaría su juicio por fraude. Y yo por fin pude respirar. Eduardo se aproximó con una cautela casi infantil. «Felicidades, mamá», dijo sin brillo en la voz. «Te lo mereces». «Gracias, Eduardo». «Y la casa de la playa mejor de lo que imaginé. He estado limpiando, reparando algunas cosas. Me ayuda a mantener la cabeza ocupada». Asentí. Sabía muy bien lo que era aferrarse a tareas pequeñas cuando el corazón cargaba demasiado peso. «¿Recibirás el premio pronto?», preguntó incómodo, como si pisara terreno frágil. «Sí. Lorenzo me dijo que en una semana llegará la primera parte». Eduardo titubeó. Por un instante volví a ver en él al niño que pedía 5 minutos más antes de dormir. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿vas a estar bien?» Todo esto fue tan fuerte, esbocé una sonrisa suave, cansada. «Voy a estar bien, hijo. Siempre lo estuve». De camino a casa pensé en el poder extraño del dinero. No solo lo que compra, sino lo que descubre. Vanessa había mostrado una ambición devoradora. Eduardo una fragilidad que lo rompió y luego lo hizo arrepentirse. Y yo había encontrado en mí una fuerza que jamás imaginé tener. Cuando finalmente recibí el cheque de la primera entrega, no sentí euforia. No hubo celebración.
solo un sentido profundo de responsabilidad. Ese dinero que me había costado lágrimas, silencio y traición debía servir para algo más que lujos. Lo primero que hice fue contratar una empresa de mudanzas, pero no para traer cosas nuevas para sacar todo lo que Vanessa había metido en mi casa. Los muebles ostentosos, las pinturas de catálogo, los aparatos electrónicos que jamás quise, todo fue donado. Quería recuperar mi hogar, mi espacio sencillo, hondo, lleno de memoria verdadera. Marta me ayudó a rescatar algunas de mis piezas antiguas, mi sillón preferido, la mesa donde Ricardo y yo compartimos tantas comidas, la lámpara que heredé de mi madre. Cada objeto recuperado era como volver a colocar un ladrillo de mi identidad. «Podrías comprar todo nuevo ahora», comentó Marta mientras desempolvábamos un viejo baúl. «Podría», respondí, «pero estas cosas tienen historia. Y eso no se compra». En pocas semanas, la casa volvió a parecer mía. Repinté las paredes en los tonos cálidos que siempre me reconfortaban. Reorganicé los muebles. Devolví las fotos familiares a sus lugares. Incluso dejé un espacio para las fotos de Eduardo, algunas nuevas tomadas por él, en la casa de la playa pintando, arreglando el techo, sembrando en el jardín, pequeñas señales de que estaba reconstruyéndose. Con el paso de los meses armé una nueva rutina. Dediqué un tiempo a la administración responsable del premio Inversiones Seguras Donaciones, un fondo para el futuro. Y el resto lo dediqué a vivir lo que había olvidado entre años de tensión. Volví a pintar. Aquel arte que había abandonado cuando Vanessa confiscó mi taller. Monté un espacio luminoso con un ventanal amplio por donde entraba la luz de la mañana. Las primeras obras fueron tempestades, colores densos, pinceladas feroces. Pero poco a poco mis cuadros comenzaron a suavizarse, como si la paz lentamente encontrara el camino de regreso a mí. También empecé a viajar no a destinos extravagantes, sino a los que Ricardo y yo siempre soñamos. Llevé sus cenizas al Gran Cañón, y dejé una parte al amanecer cumpliendo una promesa antigua. Visité la aldea española de donde sus abuelos emigraron. Parientes lejanos me recibieron como si siempre hubiese pertenecido allí. Desde cada lugar enviaba postales a Eduardo. Al principio eran mensajes breves. Con el tiempo comencé a compartir recuerdos, historias de Ricardo, que él desconocía, reflexiones ligeras. Una reconstrucción paciente sin presión de nuestra relación. En cuanto a Vanessa, su juicio terminó en una condena de 3 años. Eduardo me contó que su divorcio se había cerrado y que ella ni siquiera intentó oponerse. No sentí alegría. Solo una tristeza envejecida, esa que nace al ver cómo la ambición puede triturar una vida entera. 6 meses después de recibir el premio decidí hacer algo significativo. Creé una fundación dedicada a proteger a adultos mayores vulnerables, en especial aquellos en riesgo de abuso financiero o manipulación familiar. La llamé Fundación Ricardo Álvarez, en honor al hombre que me enseñó que la integridad vale más que cualquier fortuna. La inauguración del primer centro coincidió con mi cumpleaños número 69. Marta organizó una pequeña reunión en mi jardín, mesas sencillas, flores frescas, risas sinceras. Para mi sorpresa, Eduardo llegó cargando un pastel hecho por él mismo. Torpe, imperfecto, pero lleno de amor. Me acordé de que siempre decías que los regalos hechos a mano tienen más valor, murmuró sonrojado. Y lo tienen, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Mientras cortaba el pastel levanté la vista y vi a mi alrededor amigos, verdaderos vecinos que me sostuvieron en los días más oscuros. Y mi hijo, tratando de reencontrarse con el hombre que una vez quiso ser. En ese instante entendí que la riqueza real no era el dinero. Era esa escena pequeña, cálida, reconstruida a pulso.
Era recuperar mi vida, pieza por pieza. Con el paso de los días entendí que aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable, una claridad que jamás había tenido. El dinero había cambiado mi situación, sí, pero la verdadera metamorfosis estaba en cómo ahora me percibía, en cómo me plantaba ante la vida. Ya no era la viuda silenciosa que permitía que otros redujeran su espacio, su voz, su dignidad. Era una mujer que atravesó una tormenta feroz y salió del otro lado más firme, más consciente, más dueña de sí. Una tarde tranquila de otoño, cuando el sol dejaba un resplandor ámbar en la mesa de la entrada, llegó una carta. El remitente me heló por dentro el centro de reclusión femenino, donde Vanessa cumplía su condena. Antes de abrir el sobre respiré hondo, preparándome para cualquier veneno disfrazado de disculpa, pero lo que encontré no era eso. Era una carta escrita a mano de trazos sencillos sin adornos. Teresa, no espero tu perdón y no escribo para pedirlo. Solo sentí la necesidad de reconocer el daño que te causé. Me asusta la mujer en la que me convertí. No reconozco a quien te echó de tu casa, mintió, manipuló y cruzó límites imperdonables. Continué leyendo mientras la luz cambiaba y el silencio de la casa se hacía más hondo. El tiempo aquí es duro, pero necesario. Estoy en terapia intentando entender mis actos. La ambición fue una parte, pero también mis inseguridades más profundas. Las palabras pueden ser vacías, lo sé, sobre todo viniendo de alguien que traicionó tu confianza. Aún así, quiero que sepas que lo siento de verdad. Vanessa. Guardé la carta en un cajón. No estaba lista para perdonar. Tal vez nunca lo estaría del todo. Pero había algo liberador en ver a quien me hirió tanto, reconocer sus actos sin maquillarlos. 2 semanas después envié una respuesta corta. Vanessa, recibí tu carta. Reconocer el daño es el primer paso hacia un cambio real. Deseo que encuentres paz y propósito cuando cumplas tu condena. Teresa. No era perdón. Era una forma de soltar la piedra del resentimiento antes de que me oxidara el alma, igual que la avaricia la había consumido a ella. Con la llegada de la primavera tomé una decisión profunda. La casa donde viví con Ricardo, donde amé, lloré y fui traicionada, ya no podía ser mi hogar. Era un lugar lleno de memorias, sí, pero también lleno de sombras. La puse a la venta. ¿Estás segura?, preguntó Marta preocupada. Sí, respondí con una calma que me sorprendió. Esta casa cumplió su misión. Ahora necesito un espacio que sea solo mío, sin fantasmas. Compré una casa más pequeña cerca del mar. Algo que siempre soñé, grandes ventanales frente al océano, un jardín sencillo, con flores vivas y hierbas aromáticas. Y lo más importante, un estudio de pintura donde la luz natural entraba como un susurro cálido sobre las telas. Eduardo me ayudó con la mudanza. Cargó cajas, montó muebles, colgó cuadros. Nuestros silencios aún pesaban como si cada uno guardara cicatrices recientes, pero había un esfuerzo mutuo por reconstruir un puente. «Me gusta este lugar», comentó mientras ordenaba mis libros en una repisa nueva. ¿Por qué?, pregunté. Porque es sereno, pero con carácter. Se siente auténtico. Como tú ahora. Sonreí. Era exactamente lo que buscaba, un hogar que reflejara quién me había convertido después de todo. En una de las estanterías coloqué una pequeña caja de madera tallada que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario. Dentro guardé el boleto de lotería que lo cambió todo. No como un símbolo de riqueza, sino como recordatorio del valor de la dignidad y del precio que tiene defenderla. La vida siguió. Eduardo permaneció en la casa de playa, transformándolas a su ritmo en su refugio.
Poco después conoció a una mujer de carácter sereno maestra como yo había sido. Iniciaron una relación pausada respetuosa. El día que me la presentó, observé su interacción, la forma en que se escuchaban, la paciencia, la claridad. Nada del ambiente tóxico que envenenó su matrimonio anterior. «¿Qué opinas de ella?», me preguntó Eduardo, esperando mi juicio como cuando era niño. «Creo que ella te ve por quien realmente eres», respondí con honestidad. «Y eso es lo que más importa. En cuanto a mí, descubrí una libertad nueva, la libertad de vivir a mi ritmo sin deberme a nadie, de poner límites, de decir no, sin cargar culpas, de elegir mi paz antes que las expectativas de otros». Y así, por primera vez en muchos años, sentí que mi vida por fin era mía. Mi arte floreció como si por fin encontrara espacio para respirar. Empecé a exponer en pequeñas galerías locales, no por necesidad económica que ya no tenía, sino por la dicha de compartir lo que antes guardaba en silencio. Mis pinturas, que en otra época eran apenas un desahogo íntimo, ahora tocaban a gente que veía en ellas fragmentos de sus propias historias, pérdidas profundas, renacimientos inesperados. La Fundación Ricardo Álvarez también creció. Abrimos centros en otras ciudades, armamos redes sólidas de apoyo para adultos mayores vulnerables. Entregué buena parte de mis días a ese trabajo. Encontraba sentido en convertir mi experiencia dolorosa en algo que protegiera a pros. Una tarde, casi 2 años después de aquel golpe de fortuna que me cambió la vida, recibí una visita que jamás habría imaginado. Vanessa estaba en mi puerta. Recientemente liberada por buena conducta, parecía más pequeña de lo que recordaba, como si la sombra que un día ocupó toda mi casa se hubiera encogido. Su voz salió tímida. «¿Puedo pasar?», dudé. El viento del mar entraba por la ventana cercana y movía las cortinas lentamente, como invitándome a respirar antes de decidir. Al final asentí y le dejé paso. Preparamos té y nos sentamos en la terraza, el rumor constante de las olas llenando los silencios tensos entre nosotras. «¿Has usado bien el dinero?», comentó mirando alrededor con un dejo de admiración. «Oí hablar de la fundación. Intenté hacer algo significativo», respondí. «Yo lo habría desperdiciado todo», admitió ella bajando la mirada. «Toda esa ambición, ¿para qué? Para demostrar algo que ni yo misma entendía». La observé con detenimiento. La mujer frente a mí no era la nuera dominante que conocí, ni la figura voraz que había despertado cuando olió el dinero. Solo era alguien cansada tratando de entender en quién se convirtió. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «Empezar desde cero. Tengo un trabajo asignado en un centro comunitario, parte de mis condiciones de libertad. Viviré en un apartamento pequeño hasta estabilizarme». Asentí, apreciando la honestidad desnuda en su voz. «Vine a decirte 2 cosas», continuó. «Primero, pedirte disculpas en persona. Sé que las palabras no borran lo que hice, pero necesitaba decírtelas mirándote a los ojos. Y la segunda, pregunté con cautela. «Agradecerte», respondió, sorprendiendo incluso a sí misma. «Pudiste haberme hundido más. Pudiste haber exigido una pena mayor. Pero no lo hiciste. No encontré sentido en buscar venganza», dije. El sufrimiento ya era suficiente. Cuando Vanessa se marchó, me quedé en la terraza mirando cómo el sol se disolvía sobre el mar. Pensé en cómo un simple boleto de lotería había sacado a la luz lo que muchos esconden durante una vida entera. Mostró la debilidad de Eduardo, la ambición desmedida de Vanessa, y también una fuerza mía que había dormido demasiado tiempo. Ese dinero que otros ven como solución universal no fue más que un espejo amplificando lo que cada uno llevaba dentro. Reveló prioridades, valores y carencias.
En los años siguientes aprendí a equilibrar la seguridad económica que el premio me brindó con la simplicidad que siempre había apreciado. Viajaba de vez en cuando buscando vivencias reales, no lujos vacíos. Donaba generosamente a causas cercanas a mi corazón, sobre todo a las relacionadas con adultos mayores y educación. Apoyaba a artistas emergentes recordándome quién fui décadas atrás. Pero mis mayores riquezas no tenían nada que ver con números. Eran las tardes pintando junto a mujeres que se convirtieron en amigas, los almuerzos de domingo con Eduardo y más tarde con sus hijos gemelos, las conversaciones íntimas con personas de la fundación que compartían sus historias de supervivencia. En mi cumpleaños número 72, Eduardo organizó una reunión en la casa de playa que ahora era verdaderamente suya. El lugar era otro. Las paredes antes gastadas ahora eran de un azul profundo, el jardín florecía con plantas nativas y había construido una terraza amplia con vista directa al mar. «¿Has transformado este lugar?», dije admirando su trabajo. «Aprendí de ti», respondió él. «A reconstruir, a empezar de nuevo». Su nueva familia estaba allí. Su esposa dulce, tranquila, embarazada del tercer hijo, y sus gemelos de 4 años correteando entre las plantas. Marta también llegó acompañada de su nuevo compañero, un viudo que conoció en un evento de la fundación. Vecinos viejos y nuevos llenaban la tarde con risas y murmullos. Durante la cena Eduardo levantó su copa. Por mi madre dijo con la voz firme pero con un temblor profundo, que nos enseñó que la verdadera fortuna no está en lo que poseemos, sino en quién elegimos ser, cuando todo se derrumba. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas mientras las copas chocaban suavemente. No eran lágrimas tristes, eran un agradecimiento profundo por el camino recorrido con su dolor, sus desvíos, sus revelaciones. Más tarde, ya entrada la noche, me senté en la terraza nueva de la casa de playa. El viento traía olor salado. La luna iluminaba las olas como líneas plateadas en movimiento. Pensé en el extraño destino que me había tocado. Aquel boleto, un simple pedazo de papel que muchos consideran un atajo a la riqueza, había sido mucho más. Fue un espejo cruel y a la vez necesario. Pensé en Vanessa, que de vez en cuando enviaba postales de su nueva vida en otro estado. Tras terminar su libertad condicional, se había mudado y trabajaba como consejera en un centro de rehabilitación para mujeres. En su última carta, mencionaba que escribía un libro, Cómo la avaricia casi destruyó mi humanidad. Un título más honesto que cualquiera de las palabras que me dijo durante los años en que compartimos techo. Pensé en Eduardo, que por fin había encontrado su voz, construyendo una vida basada en integridad y no en expectativas ajenas. Nuestra relación había evolucionado más madura, más franca, una amistad entre adultos que reconocían su historia compartida sin quedar atrapados en ella. Y ahí, con el mar respirando frente a mí, supe que estaba en paz. No por el dinero, sino porque al final había recuperado lo que realmente importa a mi vida y a mí misma. Con el tiempo fui entendiendo algo que ninguna riqueza podía comprar. Había dejado atrás a la mujer que se encogía en su propia casa y me había convertido en alguien que sabía poner límites, que vivía desde la verdad y no desde el miedo. El dinero abrió puertas, sí, pero la verdadera liberación vino de adentro, de la valentía de enfrentar injusticias y reconstruirme a mi manera. Cuando un periódico local me pidió una entrevista por el aniversario de mi fundación, me preguntaron, ¿qué diría a quienes sueñan con ganar la lotería? Respondí sin dudar, el dinero amplifica quién ya eres. Si eres generoso tendrás más para ofrecer. Si eres inseguro tendrás más motivos para temer.
Antes de desear una fortuna, pregúntate, ¿quién soy de verdad y quién quiero ser? La reportera parecía esperar historias de extravagancia, pero nunca fue sobre eso. Siempre fue sobre lo que el dinero reveló. 5 años después del premio tomé una decisión que muchos verían como un disparate. Doné la mitad de lo que me quedaba para expandir la fundación y crear un fondo que la sostuviera más allá de mi vida. Dejé solo lo necesario para vivir con dignidad y para mis nietos. ¿Estás segura?, preguntó Lorenzo sorprendido. Completamente, respondí. Este dinero ya cumplió su misión. Una tarde luminosa, mientras pintaba con la brisa marina entrando por la terraza, recibí una carta. Era de Vanessa. No un simple postal, sino un sobre formal con el manuscrito de su libro. Teresa comenzaba, no tenías obligación de enseñarme nada, pero lo hiciste sin palabras. Te envío este manuscrito. No busco aprobación, solo asegurarme de retratar nuestra historia con honestidad. Si prefieres que use seudónimos, lo haré. Leí su texto con cautela. Era duro, honesto, por momentos doloroso. Vanessa no se excusaba, exhibía sus errores, su vacío, la espiral de ambición que casi destruyó varias vidas. Le respondí breve. Usa los nombres reales. La verdad merece ser dicha con su propio rostro. Cuando su libro salió, creó impacto especialmente entre comunidades que luchaban contra el abuso financiero hacia adultos mayores. Vanessa empezó a hablar en radios y centros comunitarios. Nunca aparecimos juntas, había heridas que no necesitaban espectáculo, pero existía un respeto silencioso. Para mis 75 años inauguré una nueva ala artística en mi fundación, un sueño largamente postergado. El espacio brillaba con luz natural, pinceles nuevos y ventanas abiertas al aire fresco. El arte me sostuvo en mis momentos más oscuros, expliqué. Ojalá también sea refugio para otros. Eduardo estaba allí con su familia, los gemelos, ya con 7 años, y su pequeña hija, que llevaba el nombre de su abuela. Marta, a pesar de su salud delicada, llegó acompañada de su pareja. Voluntarios antiguos y nuevos llenaban la sala de vida. Y entonces la vi. Vanessa discreta al fondo sin llamar la atención. Cuando nuestros ojos se encontraron, inclinó la cabeza con serenidad y le devolví el gesto. Más tarde, mientras los invitados probaban pinceles y colores, Eduardo se acercó. ¿Viste quién está aquí? La vi, respondí. ¿Cómo te sientes con eso? Miré alrededor, la luz del atardecer, las risas, la calidez de un espacio sanado. Creo que todos merecemos la oportunidad de ser más que nuestros peores momentos. Eduardo asintió conmovido. Eres más fuerte de lo que yo podría ser. No es fuerza, hijo, le dije suavemente. Es elegir qué historia quiero dejar. Cuando la noche ya caía, Vanessa se acercó con cautela. Es un espacio precioso, dijo mirando los caballetes. Siempre tuviste ojo para la belleza. Gracias por venir, respondí sin dureza. No sabía si sería bienvenida. La brisa nocturna movía las cortinas y por un segundo entendí algo simple. No era perdón lo que había en mi voz. Era paz. Ni yo lo imaginé, admití al final mirando la luz tibia que entraba por las ventanas, pero la vida es demasiado corta para arrastrar rencores eternos. Vanessa sonrió con melancolía. Mi libro está generando conversaciones. Gente reflexionando sobre familia, dinero, ambición. Algo bueno salió de todo aquello. Nos quedamos en silencio viendo a los últimos invitados jugar con los pinceles como niños. Cuando aquel boleto apareció en la mesa, murmuró ella, creí que resolvería mi vida. Que la felicidad vendría instantánea. Y ahora pregunté. Ahora sé que solo aceleró lo inevitable. Me mostró quién era realmente.
¿Quién era Eduardo? ¿Quién eras tú? Asentí. Su claridad tardía coincidía con la mía, obligada por no odiarme eternamente. Teresa, dijo ella con la voz apagada, tendrías todo el derecho. No odiar no es lo mismo que perdonar, respondí, pero ambas seguimos adelante. Eso es lo que importa. Cuando se fue me quedé en la sala casi vacía respirando la mezcla de óleo fresco y luz del atardecer. Pensé en cómo la vida nos prueba no con los golpes, sino con la forma en que los enfrentamos. Ese boleto símbolo de lo peor había terminado abriendo caminos, dio fuerza hasta Eduardo obligó a Vanessa a mirar sus sombras y me reveló a mí misma. La semana siguiente llegó un convite inesperado. Una universidad quería que hablara sobre abuso financiero a idosos y el origen de mi fundación. Dudé, nunca fui de hablar en público, pero algo en mí sabía que mi historia podía dar voz a quienes callaban. El auditorio estaba lleno. Gente joven, profesores, ancianos que parecían cargar sus propias heridas. La coordinadora me presentó como una sobreviviente que convirtió su dolor en propósito. Mis manos temblaron un instante, pero mi voz no. Relaté todo sin adornos: la muerte de Ricardo, la erosión lenta de mi autoridad en mi propia casa, o bilete premiado a expulsión cruel, y la reconstrucción de mi identidad. Muchos creen que ganar la lotería arregla todo, les dije. El dinero no crea ni destruye carácter, solo lo amplifica. Después una fila de personas buscó hablar conmigo. Una anciana me tomó las manos. Gracias por ponerle nombre a lo que viví. Pensé que era ingratitud querer respeto. Un hombre de 80 confió. Entregué la procuración a mi hijo, y él drenó mis ahorros. Sentía vergüenza. Su historia me dio coraje. Cada testimonio reforzaba mi certeza. Mi fundación llenaba un vacío urgente. Como decía Ricardo, no hay coincidencias, solo lecciones disfrazadas. Los años pasaron entre mi arte, que ya se exhibía regularmente, la fundación, y los momentos con quienes se volvieron mi verdadera familia: Eduardo, sus hijos, Marta y amigos nuevos. Eduardo terminó su divorcio y reconstruyó su vida paso a paso. La casa de la playa se volvió su refugio y después su hogar definitivo. Con el tiempo, se casó de nuevo con una mujer paciente y clara que no borró su pasado, sino que lo ayudó a sanar. Vanessa, por su parte, alcanzó un éxito discreto con su libro, especialmente en ámbitos académicos. Se convirtió en una voz respetada en discusiones sobre ética financiera y abuso familiar. Nuestros caminos casi no se cruzaban, pero cuando pasaba había un gesto silencioso de respeto, por lo que ambas logramos enfrentar. En mi cumpleaños número 87, rodeada de amigos, familia y colegas de la fundación, sentí una gratitud profunda. No por el premio, que ya era apenas una nota al pie en mi historia, sino por la tormenta que provocó. Aprendí que la dignidad no tiene precio. Aprendí que las relaciones verdaderas resisten lo impensable. Aprendí que nunca es tarde para recuperar tu voz. Y entendí que nuestra mayor fortuna no está en las cuentas bancarias, sino en quienes elegimos ser cuando el mundo se nos cae encima. Aquel boleto, un trozo de papel que muchos ven como atajo a la alegría, fue un espejo, reveló la verdad de todos a mi alrededor. Y la mía también. Y aunque dolió, fue sobre esa verdad que construí una vida más auténtica que cualquier suma de dinero podría haberme dado. A la vida, brindé en mi cumpleaños número 80, alzando la copa mientras el atardecer teñía de oro la terraza. No por lo que nos da, sino por lo que nos revela. Miré los rostros a mi alrededor: Eduardo ya con canas, mis nietos convertidos en adultos, amigos que se volvieron familia, y entendí que había encontrado algo más valioso que aquellos 90 millones: paz, propósito.
Mi verdadera fortuna. A los 85, la Fundación Ricardo Álvarez operaba en 7 estados atendiendo a miles de adultos mayores. Mi rostro, marcado por arrugas de dolor y alegría, aparecía a veces en reportajes sobre protección de derechos. Mi historia del billete de lotería había virado casi a leyenda la mujer que transformó traición en redención. Pero mi verdad vivía en silencio entre los pasillos de mi casa frente al mar y los domingos familiares. Eduardo, ya completamente canoso, se había convertido en un hombre distinto, director de una escuela, respetado por alumnos y colegas. Su matrimonio con Clara, bibliotecaria de carácter firme y voz suave, era ejemplo de compañerismo. Sus 3 hijos ya trazaban sus propios destinos, los gemelos. En la universidad, la pequeña Teresa terminando la preparatoria. Una noche de domingo, mientras lavábamos los platos, Eduardo habló con un tono que reconocí al instante. «Mamá, Vanessa está enferma. Cáncer avanzado». Sentí un nudo en el pecho. A pesar de todo, la noticia me atravesó. «¿Está recibiendo tratamiento?», pregunté. «Sí, pero los médicos no son optimistas». Ella preguntó por ti. Guardé silencio. La mujer que me expulsó de mi casa, que casi destruyó nuestra familia, ahora enfrentaba su final. «Voy a verla», decidí. «¿Estás segura, mamá? Lo hago por mí, no por ella». El hospital estaba impregnado de ese olor estéril que me recordaba los últimos días de Ricardo. Respiré hondo antes de tocar la puerta del cuarto 37. «Adelante», susurró una voz débil. Vanessa estaba irreconocible, el cuerpo encogido, el rostro afilado, el cabello sustituido por un pañuelo colorido. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, aunque ahora apagados por la lucidez del dolor. «Teresa, ¿viniste?» «Sí», respondí sentándome a su lado. Eduardo me contó. Por un momento solo se escuchó el eco distante del pasillo. No éramos enemigas ni amigas. Solo 2 mujeres con una historia áspera entre las manos. «No esperaba que vinieras. Después de todo». «La vida es demasiado corta para perpetuar rencores», contesté. «Todos hemos cometido errores». Vanessa soltó una risa frágil que se transformó en tos. «Algunos errores son más graves que otros. Lo que te hice...» «Ya pasó», la interrumpí con suavidad. «Lo pagaste de muchas maneras». Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. «¿Sabes qué es lo irónico? Todo ese dinero que tanto deseé, ahora no significa nada. No compra tiempo. No borra lo que destruí». Extendí la mano y tomé la suya, delgada, frágil como papel. La brisa nocturna entró por la ventana del hospital moviendo el borde del pañuelo en su cabeza. Y en ese instante entendí que a veces el último acto de justicia no es castigar, sino mirar a alguien a los ojos cuando ya no puede mentirse a sí mismo. Intenté transmitirle algo de consuelo a Vanessa, recordándole que, pese a sus errores pasados, había hecho algo con el tiempo que le quedaba a su libro. Las charlas, el empeño en ayudar a otros a reconocer la ambición antes de que los devorara. «Lo intenté», asintió ella débilmente. «Quise convertir la vergüenza en algo útil». Nuestra conversación duró casi 1 hora, no repasando aquella vieja herida. La conocíamos en exceso, sino hablando del crecimiento de cada una de los pequeños destellos de gracia encontrados por caminos separados de las lecciones que la vida nos obliga a aprender a la fuerza. Al despedirnos, Vanessa apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Teresa, gracias por ser quien eres, por no dejar que lo que te hice te convirtiera en una mujer amarga. Tenías todo el derecho de odiarme para siempre». «El odio solo me habría envenenado a mí», respondí con serenidad. «Y ya pasé demasiado tiempo permitiendo que otros decidieran mi felicidad».
Salí del hospital sintiendo un cierre extraño. No un perdón total, algunas heridas nunca cicatrizan del todo, pero sí una reconciliación con ese capítulo de mi historia. Vanessa falleció 3 semanas más tarde. El funeral fue modesto. Antiguos colegas y unos cuantos amigos llenaban las bancas. Eduardo y yo asistimos quedándonos discretamente en la parte trasera de la capilla. No fui a exhibir perdón, sino a reconocer una vida entera con sus caídas y sus esfuerzos por reparar. Después del servicio, una joven se me acercó. «¿Usted es Teresa Álvarez?», preguntó con timidez. Sí, respondí intrigada. «Soy Melissa. Vanessa fue mi mentora en el programa de recuperación. Hablaba mucho de usted. Decía que era la mujer más fuerte que había conocido». Sonreí con un dejo de tristeza. «Ella nos contó la historia verdadera, no la versión del libro», continuó Melissa. «Nos enseñó que el carácter se revela cuando lo perdemos todo. Y esperaba que algún día pudiera merecer su perdón. Dile que lo logró», murmuré suavemente. «Allá donde esté». Ese mismo año tomé una decisión necesaria. Cedí la dirección diaria de la fundación a un equipo profesional y quedé solo como consejera. A mis 85, quería otro ritmo, más pintura, más libros, más tardes con mis bisnietos. Una tarde, mientras pintaba en la terraza con Sofía, mi bisnieta de 4 años, Eduardo llegó y nos observó en silencio, como si aquella escena le dijera algo que aún no encontraba palabras para expresar. «¿Sabes en qué he pensado, mamá?», dijo finalmente. «En cómo un solo momento puede cambiar nuestras vidas por completo». «El boleto de lotería», dije intuyéndolo. «Si no lo hubieras ganado, si Vanessa no hubiera actuado así, si yo no hubiera sido tan débil, ¿cómo sería todo ahora?». Me quedé mirando el mar mientras ayudaba a Sofía a mezclar un verde perfecto para su árbol mágico. «Diferente», sí, respondí, «pero no necesariamente mejor». Eduardo frunció el ceño. «¿Cómo no mejor, mamá? Tú sufriste tanto...». Quizá reflexioné. «Pero sin esa tormenta nunca habría descubierto mi propia fuerza. Tú no habrías encontrado tu verdadero camino. Y miles de mayores no habrían recibido ayuda». «¿Estás diciendo que todo pasó por algo?», preguntó él incrédulo. «Digo que nadie sabe qué habría sido del camino alterno. Solo podemos trabajar con el que nos tocó». Sofía levantó su pintura orgullosa, una explosión de colores improvisados. «Mira, abuela, hice un árbol mágico. Es precioso, amor. Los mejores árboles crecen en lugares inesperados». Aquella noche, cuando la casa quedó en silencio, me senté en la terraza con una copa de vino. El viento marino traía ese olor salado que tanto me recordaba a Ricardo. Pensé en él, en Eduardo recuperado, en Vanessa, encontrando un último propósito. Y pensé en mí, la joven maestra, la esposa, la viuda, la mujer traicionada, la que se reconstruyó desde las cenizas. Aquel billete de lotería que durante tanto tiempo representó dolor y traición había terminado por convertirse en otra cosa, un detonador de verdades esenciales, unas duras, otras liberadoras, pero todas necesarias. A mis 90 años, la celebración fue sencilla, llena de risas de bisnietos correteando por el jardín, música suave del viejo piano que Eduardo había restaurado, y voces queridas compartiendo la mesa. Mi nieto mayor levantó su copa. «Por la abuela Teresa, que nos enseñó que la verdadera fortuna no es lo que tenemos, sino quién elegimos ser». Miré cada rostro, algunos unidos a mí por sangre, otros por lazos escogidos, y supe con absoluta claridad cuál era mi verdadera riqueza. Aquella noche escribí en mi diario: el mayor premio no fuese el dinero,
Fue descubrir que incluso en la tormenta más devastadora puedo mantener mi dignidad, reconstruirme y elegir quién soy. No somos definidos por lo que nos quitan, sino por lo que hacemos con lo que queda. Esa es la fortuna que dejo para quienes vendrán después. Y cerré el cuaderno con la paz de quien por fin sabe que ganó la historia más importante de su vida.